Vamos a aprovechar el tiempo para estudiar esta porción de la palabra. El propósito de este estudio es que aprendamos y también enseñemos. Cuando tengo este título, este trabajo no es una competencia con otros. Este estudio va relacionado a todo predicador. ¿Qué tipo de predicador soy? ¿Qué tipo de predicador quiero para el futuro, verdad? De acuerdo a la palabra de nuestro Dios. El Señor a través de su palabra nos enseña de una y de otra manera la característica que debemos de tener como hijos de Dios. Nos enseña las características para realizar un trabajo. Nos enseña las formas, las actitudes, cómo vivir con el único propósito de agradar a nuestro Dios. Y este trabajo de ser un predicador únicamente tiene que ver con Dios. No tiene que ver con el intelecto de la ciencia. No tiene que ver con los estudios seculares. El Señor, a través de su palabra, dice que Él da los dones, que Él capacita a aquellos que Él ha escogido. Y nosotros vamos a hacer conforme a esa capacidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. El punto principal es que no debemos compararnos con otros. No debemos querer competir con ellos, porque al final, si estamos midiendo nuestras capacidades, ya no estamos trabajando para Dios. Ya no lo estamos haciendo con el amor, con la actitud, con esa buena disposición de nuestro corazón, con el único propósito de agradar a Dios. Sí, tenemos que desarrollar esa capacidad. ¿Y cómo la vamos a desarrollar? Escudriñando las escrituras, oyendo las escrituras, obedeciendo a nuestro Dios. De esa manera nuestra capacidad y nuestra habilidad va creciendo de una manera progresiva. Pero si nos damos cuenta, esto viene únicamente, exclusivamente por Dios, a través de su palabra, como dice Romanos 10:17, ¿verdad? Que la fe nuestra no llega por un sentimiento, no llega por una corazonada, no llega por un pensamiento. La fe nuestra llega a través de oír la palabra de Dios. Pero el Señor a través de su palabra nos enseña la gran importancia del carácter humilde ante Él que debemos de tener cada uno de nosotros. Vamos a ir viendo, ¿verdad? En la enseñanza de nuestro Dios, la forma en que Él ha designado, ha escogido y ha preparado a santos hombres para que realicen el trabajo de la predicación. Leíamos Marcos 3:14 y designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Bueno, ahí empieza, ¿verdad? Este trabajo de estos 12 que escogió. Primeramente, que estuvieran con Él. ¿Dónde debe de estar cada predicador? Con el Señor, haciendo lo que el Señor le manda. Dice el Señor, vosotros sois mis discípulos. Ustedes son mis discípulos. Si hacen lo que yo les digo. Entonces el que nos envía a predicar es Dios, no a competir. Vas a llevar un mensaje de acuerdo a la capacidad, al don, al talento que Dios ha puesto en ti. Por eso les decía, hermanos, que es un trabajo que hemos aprendido, que debemos retener, pero que tenemos que capacitar
aquellos que vienen tras de nosotros, ¿verdad? Enseñándoles que esto no es una competencia. Esto no es, ¿verdad?, ser mejor que el que va delante de nosotros o el que viene atrás de nosotros. Es bueno, ¿verdad?, querer llegar a tener una capacidad, tomando ejemplo, hermanos, pero cuando ya lo hacemos una competencia, yo lo tengo que hacer mejor. Mi presentación tiene que ser mejor. Mi presentación tiene que ser única. Debemos de tener cuidado. Nuestro Señor Jesucristo comisionó a sus discípulos a predicar. Así como a ellos, ¿verdad? También el Señor nos ha comisionado a nosotros para que hagamos este trabajo. Primera Tesalonicenses 2:4. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio. Ellos fueron aprobados por Dios. Nosotros a través de la palabra de Dios somos aprobados por Dios. ¿Y qué nos ha confiado el Señor? Un evangelio puro, un evangelio santo, que lo vas a enseñar de acuerdo a lo que el Señor te ha instruido. Recordemos que el poder es de Dios y que nosotros somos vasos frágiles de barro. Pero en ese amor Dios ha depositado este evangelio en ti y en mí, para que tú lo lleves y yo lo lleve como el Señor nos ha instruido. Así hablamos, no como agradando a los hombres. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Queremos que los hombres nos halaguen? ¿Queremos hacer una presentación, verdad, para dar gusto a los hombres? ¿Queremos hacer una presentación para dar gusto a la familia? ¿Cómo lo hacemos? Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Nos damos cuenta, hermanos, que esto no es una competencia. Que tengamos cuidado, ¿verdad?, de qué hay en nuestro corazón y cómo Dios nos ha mandado a hacer este trabajo. Dios quiere la humildad en ti y la humildad en mí. Dios ha examinado el corazón de Pablo y lo ha probado. Dios ha visto que el corazón de Pablo ha sido aprobado por Dios para que vaya y haga este trabajo. De la misma manera, a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través del amor que tenemos a la palabra de Dios, a través de creer en este evangelio y obedecerlo, Dios conoce nuestro corazón y también nos aprueba para que hagamos este trabajo. Y como Dios lo ha aprobado, pues le ha confiado este evangelio. Como se lo ha confiado a usted aquí presente, ¿verdad? Y a aquellos hermanos que escuchan a través de otros medios. Pero ¿qué hace Pablo? Ha hecho el honor de esta confianza que Dios puso en él y trata de agradar solamente a nuestro Dios. Y un ejemplo, ¿verdad?, visible y grande es Pablo. Este hombre, desde que él comienza su ministerio, desde que él entiende, ¿verdad?, que este es Jesús, el que dio su vida por él. Él comienza su ministerio y le dice al Señor, ¿qué quieres que haga? Y él comienza a hacer lo que el Señor le dice. Y él comienza a enseñarnos de la manera que nosotros debemos de pensar. Él no se preocupó inmediatamente, ¿verdad?, por aquellos apóstoles que ya estaban, no se preocupó por los hermanos. Él dijo, bueno, ahora lo que queda atrás lo tengo por basura. Ahora el único propósito de ir y enseñar es enseñar al Cristo crucificado. Yo saqué de mi mente, de mi corazón, toda ciencia, todo conocimiento que había en mí, para únicamente presentar al Cristo crucificado, únicamente hablar del evangelio de nuestro Dios. ¿Qué tenemos aquí? Para este trabajo, hermano, no se requiere un nivel de estudio académico. No se requiere una posición económica para ser un predicador. Este trabajo no es una competencia. Muchas veces se ha oído, ¿verdad?,
aquellos que tienen una presentación, pero su presentación no es soy siervo de Dios, no es soy un evangelista de Dios, soy un doctor con muchos calificativos aquí en la tierra, soy un abogado, soy un licenciado. No se requiere nivel de estudio académico o posición económica para ser un predicador. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor. Este trabajo fue y es realizado por hombres distintos en cuanto a descendencia, posición económica, estudio, trabajo, pero todo viene de Dios. Tenemos, ¿verdad?, que entre los hombres que escogió Dios, de los cuales hemos hablado, algunos eran pescadores. Ese era su trabajo y Dios los llamó. Tenemos, ¿verdad?, también aquellos que eran recaudadores de impuestos, como Mateo, y que el pueblo los tenía como ladrones. Dios lo llamó. Tenemos a Judas, ¿verdad?, que a pesar de lo que él hizo, pero dice que era un ladrón. Dios le dio la oportunidad que también viniera a su reino y pudiera predicar este evangelio. Tenemos a un celote que se dice, ¿verdad?, que era un político. También Dios lo llamó. Y tenemos a un fariseo llamado Pablo, con una altivez única en él. Soy fariseo de fariseos. Fui un hombre instruido a los pies de Gamaliel. Soy de la más estricta secta. Ese era Pablo. Pero a Dios no le interesaba estos niveles. Dios lo que quería era el corazón y la disposición de cada uno para competir entre ellos. No, para servir a nuestro Señor Jesucristo, para hacer el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de predicador somos? ¿Somos predicadores que nos gusta competir con los demás? ¿Que nos gusta humillar a los demás, sobresalir sobre los demás? ¿Somos predicadores que lo que buscamos es que seamos reconocidos a nivel mundial y nos tengan en un escalón más arriba? Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, en virtud del regalo, del don, de la bondad de Dios, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Cómo debe de ser nuestro pensamiento? Conforme a la fe que hemos obtenido de la palabra de Dios. Esa es la actitud que el Señor quiere. Esto no es una competencia entre nosotros. No es lo que éramos, no es lo que fuimos, es quién somos ahora. ¿Qué eres ahora? Dice el Señor a cada uno de nosotros, yo os envío como ovejas entre lobos. Tú eres una oveja, yo soy una oveja. El mismo camino estamos recorriendo, vamos hacia la misma, a la misma dirección. Debemos tener la mente controlada por unos determinados sentimientos e intereses en la palabra de nuestro Dios. Tenemos que estimular a inclinarnos a una dirección específica, nada más una. El mismo camino que tú recorres, yo lo recorro. Dice nuestro Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y quién nos está dando las instrucciones para llevar el evangelio? Cristo. ¿Y quién nos dice cómo llevemos este evangelio? Cristo. ¿Y quién nos ha dado este privilegio a ti y a mí? Cristo. ¿Y quién eres tú? ¿Un fariseo? ¿Un ladrón? ¿O qué eras antes? Bueno, en Cristo ahora tenemos un trabajo
y somos iguales. Los consejos de Dios. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 2. Da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento. La palabra de Dios es una fuente, es una norma, es una regla que nos da sabiduría y nos da entendimiento. Bueno, dice el Señor, consejo para ti y para mí. Da oído a la sabiduría. ¿A quién vamos a escuchar? Tristemente, tristemente, cuando no aprendemos de Dios, cuando no entendemos que somos siervos de Dios, empezamos a competir entre nosotros. Y pensamos que este trabajo es una competencia para ser aceptados en uno o en otro lugar. Y hay veces nosotros de afuera marcamos esa diferencia con nuestros hermanos. Consejo del Señor, da oído a la sabiduría. Busca en Dios si el trabajo que estás haciendo es para agradar a Dios o para agradar a los hombres. Dice Salomón, doblega tu corazón al entendimiento. La palabra de Dios es una fuente que está produciendo siempre consejos para tu bien y para mi bien. Lo único que te trae Dios a ti y a mí es sabiduría y entendimiento para hacer las cosas mejores, para que vayamos en el camino aprendiendo y enseñando lo que le agrada a nuestro Dios. Los medios que hemos de usar para obtener sabiduría. Hemos de prestar atención a la palabra de Dios. Siempre ha sido el consejo de nuestro Dios. Que el hombre se ocupe en la lectura, que el hombre se ocupe en leer, que el hombre tenga cerca de él los consejos de Dios a través de la ley, a través de los libros, a través de su oído, de su entendimiento. El propósito de la carrera del siervo. Esto, hermanos, no es una competencia. Dios quiere que lo entendamos. ¿Por qué predicamos? ¿Quién nos ha puesto ahí? ¿Por qué predicas tú? El propósito de la carrera del siervo de Dios es que lo hagamos conforme a Dios le agrada. Primera a los Corintios 9, versículo 24 al 27. Consejos que aprendemos de nuestro Dios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero uno solo tiene el premio? Corre de tal manera, de tal modo que ganéis. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Mis amados hermanos, pensemos, ¿qué propósito tiene Dios para con nosotros? Aquí el apóstol Pablo habla de aquellos juegos, ¿verdad? Que traían una competencia, para lo cual cada uno se preparaba para ganar una corona que se corrompe. Regularmente era de guirnaldas, de flores. Pero fíjese que Dios a nosotros nos ha preparado y nos ha dado una vestimenta especial, una armadura especial, para que nosotros podamos resistir toda aflicción, toda inclemencia, toda altivez, toda soberbia, que mantengamos los pies en la tierra. ¿De quiénes somos? Que no tengas más alto concepto de ti.
Solamente mantén el concepto y el lugar y la posición que Dios te ha dado. Sí, corre, corre y lucha por obtener este premio. Pero el premio nuestro no es como esta corona, nuestro premio es diferente. Dice Pablo, sí, hay que hacer sacrificios. Sí, hay que golpear, pero hay que saber dónde, no al aire. Hay que poner este cuerpo en servidumbre. ¿Qué tan dispuestos estamos a poner este cuerpo al servicio de los demás? ¿Qué tan dispuestos estamos a humillar este cuerpo? ¿Qué tan dispuestos hemos estado a humillar este corazón? ¿Cuál es el propósito por el cual anuncias el evangelio? ¿Únicamente servir a Dios o estás compitiendo con alguien? El trabajo al cual Dios nos ha mandado no es una competencia. El trabajo para el cual debemos preparar a aquellos hermanos que tienen este anhelo, este deseo, no es para competir, es para servir a Dios. Se requiere un esfuerzo al límite, una entrega con todo su poder intelectual, espiritual y físico. Lo demanda el Señor. Nos dice Lucas capítulo 2 que nuestro Señor Jesucristo crecía en gracia delante de Dios y también crecía en gracia delante de los hombres. Entonces nuestro crecimiento es para agradar a nuestro Dios. Y el intelectual que Dios nos ha dado para agradar a nuestro Dios. Y el cuerpo físico para agradar a nuestro Dios. Dice Pedro, ¿verdad? Porque el tiempo que me resta en este cuerpo, yo quiero hacerlo para agradar únicamente a Dios. Y ahora este cuerpo ha recibido lo espiritual para agradar únicamente a Dios. Dice Pablo, corre de tal manera sin perder de vista la meta. Y esto es cada día, hermanos. Yo trabajo porque sirvo a Dios. Yo trabajo porque amo a mis hermanos. Yo soy igual que todos mis hermanos. Valemos lo mismo. Dice Pablo, no me puedo dar el lujo de correr sin dirección. No me puedo dar el lujo que yo, que mostré el camino a través del evangelio, yo mismo venga a ser eliminado. Él se comporta como un profesional, con precisión y con una habilidad como lo hiciera un boxeador. Es lo que hizo Pablo desde el principio, precisión y habilidad. Dar el paso, a Dios le agrada. El siguiente paso, a Dios le agrada. El siguiente paso, porque a Dios le agrada. Y esto es lo que estuvo haciendo nuestro hermano amado Pablo. Qué lugar quieres ocupar tú? ¿Te has preguntado? ¿Te han preguntado? Mateo 18, versículo 1 al 4. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él llamando a un niño lo puso en medio de ellos. ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? ¿Cuál es tu predicador favorito? ¿Cuál es tu predicador al quien tú has dicho que es mejor que todos los demás? ¿Cómo hemos clasificado a los predicadores? ¿En qué posición te has puesto tú? Dice el Señor a través de su palabra que este trabajo al cual has sido enviado a realizar, mi amado hermano, no es una competencia. El Señor nos lo ilustra en esta enseñanza. Y dijo, en verdad os digo que si no os convertís, mensaje para ti y para mí. ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? El que se haga como un niño. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Yo os envío como ovejas entre lobos. ¿Pero cómo? Si yo era un león, si yo era un tigre, si yo valía mucho allá en el mundo, dice el Señor, ahora eres una oveja. Y vas a caminar entre los lobos, pero yo te he preparado para que sepas caminar entre ellos. Y yo te he capacitado para que sepas caminar entre ellos. Pero tienes que hacer, dice el Señor, lo que yo te mando. Y entonces el Señor a cada predicador, a cada anunciador del Evangelio, no lo mide por su estudio, no lo mide por su ropa, no lo mide por su color, no lo mide por su voz, lo mide por su humildad. Lo acepta y lo lleva en ese camino porque el predicador está aceptando el camino en el cual Dios lo ha puesto y ahora es una persona humilde. Dice el Señor, tienes que volverte como un niño. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando los discípulos del Señor no dejaban pasar a los niños? Imagínense la cara de un niño cuando quiere tocar al Señor, cuando quiere abrazar al Señor. Y aquellos que tenían el conocimiento se lo impiden. Dijo el Señor, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto no es una competencia, hermanos. Esto no se trata de voz, no se trata de talento. Podemos hablar bonito, podemos enseñar, ¿verdad? Con una capacidad de desarrollo de temas y todo, pero ¿has cambiado para Dios? ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Tenemos que aceptar ese cambio que Dios demanda de nosotros. ¿Qué nos dice el Señor? Marcos capítulo 10, versículo 35 al 37. Y se le acercaron Jacobo y Juan y los dos hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué privilegio querían estos hombres? Imagínese usted, piénselo por un momento, a la derecha y a la izquierda de el Dios Todopoderoso. Marcos capítulo 10, versículo 35. Creo que se repite el pasaje. Al versículo 40. Pero el que estaba sentado a mi derecha, perdón, pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes les ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Qué lugar ocupas? ¿Estás compitiendo con alguien? ¿Te estás comparando con alguien? ¿Quieres ocupar una posición delante de Dios? ¿Conforme a la palabra de Dios? ¿O quieres una posición en la cual los hombres te alaben, te ensalcen y te hagan una gran presentación en este mundo? Dice el Señor Jesús, no me corresponde a mí. Pero los 10, los demás empiezan a sentirse. Pero el privilegio que tenemos, hermanos, el privilegio que tenemos que siendo vasos de barro, Dios depositó en ti este tesoro. Y tú lo tienes para hacer el trabajo que Dios te ha mandado. Y es lo que tenemos que enseñar a aquellos que vienen, ¿verdad? Que este trabajo es por amor. Que de esa manera se debe de desarrollar. ¿Qué privilegio tenemos? Primera a los Corintios, capítulo 12. Somos miembros del cuerpo de Cristo.
¿Qué eres? ¿Mano? ¿Pie? ¿Ojo? ¿Oído? No importa qué eres, estás dentro. Estás dentro. Dios te ha aceptado. Aunque sea lo más mínimo del cuerpo, dice el Señor, eres indispensable. Pero tienes que trabajar en este cuerpo para ir creciendo juntamente unos y otros. Clasificaciones que se hacen por nosotros. Pedro, Pablo, Apolos. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 11 al 13. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Fíjese lo que pasaba. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, los que están sentados, los que están viendo, cada uno de nosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Amados hermanos, hermanas, esto no es una competencia. Tu gratitud y mi gratitud es que Dios nos está alimentando de su palabra a través de Pablo, a través de Apolos, a través de Pedro, a través de Cristo, a través de Juan, a través de cualquier siervo que trabaja para Dios. Muchas veces en esa clasificación puede ser que nosotros tengamos un alto concepto de nosotros mismos y esto no es una competencia. Y muchas veces entra el lo hice mejor. A mí me dieron más like ahora con las redes sociales. A mí entraron muchos, ¿verdad? La plataforma. Lo importante es que está sembrando la semilla de Dios. Verso 13. ¿Está dividido Cristo? No. ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? No. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No. ¿De quién eres? ¿A quién sirves? A Cristo. ¿Para quién vives? Para Cristo. Y si mueres, ¿en quién mueres? En Cristo. A esta unidad nos llama Dios. A este trabajo nos llama Dios. No estamos en esta tierra para competir. En esta tierra hemos sido puestos para que haya un cambio, una transformación en nuestra vida. Yo como predicador y tú como miembro. ¿Qué valor tenemos delante de Dios? Igual. Segunda a los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todos somos hechos uno en Cristo. Pero tristemente muchas veces nuestro sentir como a Eva, como a Adán, es engañado. Y hay veces nos olvidamos a quién servimos, para quién trabajamos. ¿Por qué no debemos ser soberbios? ¿Por qué no debemos ser altivos? ¿Por qué nosotros no debemos enaltecer a nuestros hermanos? ¿Por qué nosotros no causar una división de quién soy? Primera a los Corintios 3, 4 al 8. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Apolos, ¿no soy simplemente hombres? ¿Qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído. Es un medio simplemente que nos trae el Evangelio de Cristo. ¿Cuánto vale delante de Dios? Lo mismo que tú, lo mismo que yo, lo mismo que aquel, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Oportunidad. Amados hermanos, aprovechemos este privilegio que Dios nos ha dado. No es una competencia. Aferrémonos a los mandamientos de Dios solamente.
Ayudemos a nuestros hermanos, ¿verdad? Para que haya esta humildad, este cambio, y no les demos un lugar sobresaliente sobre los demás. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta, óigalo bien, así que ni el que planta, ni el que niega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué eres tú? ¿Y qué soy yo? Siervos del Dios Altísimo. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno reciba su propia recompensa conforme a su propia labor. Pero tu labor es de siervo, y la de mi hermana es de siervo, y la de mi hermano joven es de siervo, y la de mi hermano nuevo es de siervo. ¿Y qué requiere Dios del más pequeño y del más grande? Según nuestros ojos, en la medida, Dios dice que cada uno sea humilde. Dios quiere que seamos ejemplo. Dios quiere que seamos ejemplo. Dice primera de Timoteo 4, 12 y 13. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, fe, amor y pureza. ¿Para qué estamos ahí? Los que somos maestros, los que somos evangelistas, los que son ancianos, los que son diáconos, los que son miembros, ¿para qué estamos ahí? No es una competencia de jactancia. Le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Un evangelista, no permitas que nadie te menosprecie tu juventud. ¿Cuántas veces ha oído usted esta frase? ¿Tú qué me vas a enseñar a mí? ¿Cuántas veces hemos hecho la comparación de hermanos que han escrito libros con hermanos que van empezando? Al final, el hombre de experiencia y el hombre que va naciendo, los dos van naciendo en Cristo. Al final, el que tiene mucha experiencia y ha estudiado mucho y ha escrito muchos libros, vas a ir a las escrituras si Dios aprueba su estudio, pero lo que estás aprobando es la palabra de Dios. Y el nuevo está aprobando la palabra de Dios. ¿Y quién tiene la razón? El que tiene más años, el que tiene más años, la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios de ti? Que tú seas ejemplo de los creyentes. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué tipo de predicador eres? Tu palabra, tu manera de ser, tu manera de vivir, tu manera de practicar, tu manera de cuidar tu servicio a Dios va a hablar por ti. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Eso demanda Dios de ti y de mí. Este trabajo no es una competencia. Este trabajo no es por los años que tienes. Esto no es por cómo hablas. Esto es cómo sirves a Dios. Si trabajas para Dios o trabajas para los hombres. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién los llamó? Dios ha llamado a individuos para posiciones de liderazgo espiritual. Tu liderazgo, tu trabajo es espiritual. ¿Eres pastor? Gloria a Dios. Glorifica a Dios. ¿Eres diácono? Glorifica a Dios. ¿Eres evangelista? Glorifica a Dios. ¿Eres un miembro? Glorifica a Dios. Finalidad, que tu trabajo y tu capacitación sea para edificar en este cuerpo de Cristo. Ahí está tu responsabilidad hacia Dios
Ahí está tu responsabilidad en el pueblo de Dios, pero dice el Señor, quiero que la ejecutes con humildad. Y de esa manera el Señor quiere que tengamos en alta estima a cada uno de nuestros hermanos, pero que tengamos cuidado de desarrollar este trabajo compitiendo con los demás, de desarrollar nuestro talento para ensoberbecernos. Cuidado, dice el Señor. La predicación es por amor, no por envidia. Dice Pablo que algunos predican por envidia y la finalidad predican a Cristo. La predicación a la cual nos ha mandado a nosotros es porque hemos entrado en esa relación con este amor hacia nuestro Dios. Entendimos que Él nos amó y aprendimos a amar a nuestro Dios y aprendimos a dar ese amor y vivimos y trabajamos en ello porque amamos a Dios, practicamos ese amor. No es por competencia, no es por querer ser mejor que Pablo, que Pedro, que Juan, que Apolos. Primera a los Corintios 13, 5 al 7. No se porta indecorosamente el amor. No busca lo suyo. No se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. Eso es el amor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nos mantengamos humildes, como Él nos dio el ejemplo. No se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Gracias, Señor, por tu siervo que ha expuesto la palabra en este día. Gracias, Señor, porque este hermano, de acuerdo a su capacidad, ha hecho su trabajo. Gracias por nuestras hermanas que aconsejan a las más jóvenes. Gracias por nuestras hermanas que capacitan a los niños. Gracias, Señor, porque has dado ese don a esta hermana, a aquel hermano. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si vivimos en el amor de Dios. Segunda de Juan, versículo 6. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Ahí está la clave de tu trabajo y de mi trabajo. Ahí está la clave del desarrollo de nuestra vida espiritual. Predicador con predicador no es una competencia. Ancianos con ancianos no es una competencia. Diáconos con diáconos no es una competencia. Miembros con miembros no es una competencia. El trabajo que los predicadores desarrollamos es porque servimos a Dios y amamos a Dios. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. ¿Le agradará a Dios lo que estoy haciendo? ¿Le agradará a Dios de la manera que estoy pensando? ¿Le agradará a Dios de la manera que yo me presento? Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Los mandamientos de Dios, hermanos, no cambian ni cambiarán. Lo mismo que fue para Pedro, para Pablo, es lo mismo que es para nosotros. La misma transformación que tuvieron ellos para servir a Cristo, también la debemos de tener nosotros. Pero es que yo era así, pero es que ya no, ya cambié, no. Dice el Señor, humilde, servidor para Cristo. ¿Qué es el amor? Pues es un sentimiento de vivo efecto, con una inclinación hacia una persona o hacia una cosa que se le desea lo bueno. Que Dios bendiga a mis hermanos en este trabajo, que Dios bendiga el desarrollo de su talento y que el propósito sea únicamente no competir, sino servir a Dios, y así lo hagamos cada uno en el don y el talento que Dios nos ha dado. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y gracias por su atención.